Pero cuando estuve estudiando para hacer este mensaje, me di cuenta que iba a ser una tarea imposible. Es imposible en 30 o 40 minutos poder hablar de los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar solamente de 3 aspectos, los 3 primeros. Y como en abril empezamos una serie distinta, en mayo retomaremos nuevamente el tema del fruto del Espíritu Santo para completar las otras 6 expresiones del fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar con la primera, que es el amor. Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor. Y hablar del amor también nos tomaría mucho tiempo. No vamos a abundar demasiado, pero sí decir algunas cosas de la palabra del Señor que creo que son importantes cuando hablamos del tema del amor. Cuando Pablo dice el fruto del Espíritu es amor, está refiriéndose al amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor ágape. No es ese amor sensual, no es ese amor erótico, ni siquiera es el amor filial o el amor de amigos. Está hablando del amor de Dios. Ese amor, como hemos cantado, interminable, inagotable, que no podemos comprender, que no podemos entender a cabalidad en nuestra mente limitada y finita. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones que debe llevarnos a amar a nuestro prójimo, que debe llevarnos a amar a nuestros hermanos. Es interesante que cuando uno va a la Biblia nos dice en cuanto al tema del amor, que no debemos debernos nada más que el amor. Si hay algo en lo cual estamos en deuda los unos con los otros, es el amor. No debemos debernos ni plata, ni lapiceros, ni libros, nada de eso. Lo único que la Biblia nos autoriza a debernos es el amor. Estamos en deuda los unos con los otros. Y la palabra del Señor dice que el mundo va a conocer que somos discípulos de Cristo. ¿Por qué cosa? Por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Es la evidencia clara. Pero es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. No es un amor que nosotros fabricamos. No es el amor de las canciones románticas. No es el amor de las canciones que se escuchan en la radio. Estamos hablando del amor eterno, infinito de Dios, maravilloso de Dios, que se derrama en nuestras vidas y que me da la posibilidad de amar a mi prójimo y amar a mi hermano. Mira, ni tú ni yo hacer nada para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Pero tampoco hay nada que nosotros dejemos de hacer para que Dios nos ame menos. No hay nada, porque el amor de Dios es así, es infinito. Es un amor incomprensible a nuestra mente. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando alguien se porta bien con nosotros, el amor crece, ¿no es cierto? Pero en el caso de Dios, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Dios con su amor eterno, aunque le fallemos, aunque le demos las espaldas, Dios siempre nos va a amar. Lo que pasa es que mucha gente confunde y solamente se enfoca en el amor de Dios y no se enfoca en la justicia de Dios. Pero así es el amor de Dios, eterno. Y como un aspecto del fruto del Espíritu Santo, se hace necesario entender que el amor es de carácter sobrenatural. No es el amor humano, es un amor divino, es un amor que está más allá de nuestra comprensión. Es el amor de Dios que nos garantiza aceptación, otros te rechazan. Es el amor de Dios que te garantiza perdón cuando otros te juzgan. Es el amor de Dios que te garantiza misericordia cuando otros quieren condenarte. Así es el amor de Dios. Así de maravilloso es el amor de Dios. Y así debemos expresarlo también en nuestras vidas por medio del fruto del Espíritu Santo. Ahora, en el mundo y en la iglesia encontramos personas que son amables, ¿no es cierto? Hay personas que son fáciles de amar, pero a veces encontramos personas que son más difíciles de amar. No son tan amables, son como una piedrita en el zapato. Han intentado caminar con una piedra en el zapato, es bien incómodo, ¿no?
Bueno, a veces algunas personas que nos encontramos así son incómodas. Pero ¿qué nos dice Dios? Que no debemos hacer acepción de personas. Si hay una característica fundamental que tiene que brillar en la vida del cristiano es el amor. Si hay algo que tiene que relucir, no es el amor. Amar a las personas fáciles de amar, como amar a las personas que son complicadas y difíciles de amar. El otro día yo estaba por salir de la iglesia, era como las 11:30 de la noche, me iba a ir y no podía salir porque los mototaxis habían bloqueado la puerta. Y cuando abrieron la puerta para sacar mi carro, no podía salir. Entonces un hermano con buena intención, tal vez un poco celoso de que se habían estacionado allí, fue donde uno de los muchachos que tenían la mototaxi para decirles, por favor, que la movieran y que salieran de ahí. Y el muchacho reaccionó mal. Se le fue contra este hermano. Y yo vi que estaba ahí, que se molestaba, que ¿por qué me tocas? Que me tienes que sacar? Y enojado el muchacho este. Entonces yo estacioné mi carro y me bajé del auto. Y me fui a hablar con él. Y le dije, mira, si te hemos pedido de mala forma que muevas el carro, por favor discúlpanos, no queremos ofenderte. Y el muchacho se bajó totalmente. El poder del amor, que debe ser aplicado no solamente a las personas que son fáciles de amar, porque qué mérito hay en eso, sino también a las personas que son complicadas, difíciles, que por carácter, por temperamento o por lo que sea, no son tan fáciles de ser amadas. Los jóvenes van a entender esto que voy a decir a continuación, quizá mejor que los adultos. Pero alguien dijo, si la vida fuera un iPhone, la primera aplicación que tendrías que bajar debería ser el amor. ¿Se entiende? Si la vida fuera un teléfono donde tú puedes bajar aplicaciones diferentes para usarlas, como se hace hoy, la primera aplicación que tendrías que bajar en tu teléfono, que el teléfono de tu vida, debería ser el amor. Porque hay poder en el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Ahora, el amor no es un pedido que el Señor nos hace. Como puedes ver en el texto que está aquí, cuando hablamos del amor, estamos hablando de un mandato, de un mandamiento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice si quieres amarlo. No dice si sientes amarlo. Dice amarás. Es un imperativo, es un mandato, es una ordenanza. Es amar al Señor con todo lo que somos, pero también dice al prójimo como a uno mismo. Y como siempre hemos enseñado, ¿verdad? El amor es un asunto de la voluntad. Más que sentimientos, el amor es una elección. Tú eliges amar. Más que sentir amar por alguien, tú eliges, tú decides, tu voluntad se acciona y amas a aquella persona que Dios quiere que tú ames. Tú decides amar a tu esposa, a tu esposo, a tu enamorado, a tu enamorada, a tus hijos, a tus padres. Es una elección, una decisión que tenemos que tomar cuando hablamos del amor. El mundo nos ha dicho que es cuestión de sentimientos. El mundo nos dice, en el corazón no manda nadie. Mentira. Mentira. Tú puedes decidir, tú decides a quién amar. Y construyes sobre esa decisión el amor de Dios hacia esa persona. Ustedes saben que por miles de años en las culturas orientales, especialmente en la India, los matrimonios son muchas veces matrimonios arreglados. Es decir, los padres, ¿verdad?, de una familia y de otra familia, escogen para el hijo o la novia, y escogen para la novia, para la hija, el novio con el que se van a casar. No es como ahora que tú te ilusionas, miras a alguien, te impactaste y hablas con él, con ella, y ya está, ¿no? No, en la India, en las culturas especialmente orientales, los matrimonios son lo que se llama matrimonios arreglados de los hijos. Y muchos novios, muchas novias, no se conocen hasta el día de la boda. Recién allí se ven por primera vez y algunos se llevan sorpresas, ¿no? Pero ahí se conocen, ahí se ven por primera vez.
Un día, una novia en la India, antes de la boda, días antes, recibe una carta del novio, del prometido. Nunca lo había visto. No lo conocía. Los padres habían arreglado ese matrimonio. Ella dijo, no, yo no voy a abrir esta carta. ¿Qué tal si hay una foto ahí del novio? Lo voy a conocer, yo no tengo que conocerlo. Y dijo, voy a devolver la carta, y devolvió la carta cerrada a su prometido, a su novio, porque ella pensaba que el amor debía desarrollarse después del matrimonio y no antes. Interesante esa filosofía de pensamiento. Y ella dijo, cuando nacemos, no escogemos a mamá, no escogemos quién va a ser el papá. Yo no escojo a mis hermanos cuando nazco. Sin embargo, aprendo a vivir con ellos, aprendo a amarles. Y ella decía, así tiene que ser con el esposo o con la esposa. Qué interesante. Porque en sociedades donde se tiene esta filosofía de vida, la tasa de divorcio es casi nula. Casi no existe el divorcio en sociedades así. El amor es una decisión, es una elección. Y amar a Dios es una elección. Y amar al prójimo es una elección que tú haces. Cuando tú amas a Dios más, amarás a tu prójimo mejor. Si tú no amas a Dios, te va a ser difícil amar, como dice la Biblia, aún a tus enemigos, a quienes estamos llamados a amar, conforme lo dice el Señor. Ahora, todos pueden decir, no, pero es que yo sí amo, ¿no? Como dice un autor, amar a todo el mundo no me es difícil. Lo que me es realmente difícil es amar al vecino de al lado. Todos decimos, sí, yo amo al mundo, amo mi país, amo mi patria, amo mi raza, amo mi cultura. Todos nos amamos, pero el vecino de al lado que te bloquea la puerta de salida, que te critica, que se enoja contra ti. Ay, pastor, a ese no me pida que lo ame, por favor. Ese es más difícil amar. Si el amor va a dar su máximo resultado y su máximo efecto en otras personas, tendrá que ser visto en tu vida, tendrá que ser escuchado en tu vida y tendrá que ser sentido en tu vida por los demás. Es la única forma como el amor de Dios, derramado en nuestras vidas, puede expresarse hacia los demás. Podríamos seguir hablando de este tema del amor de Dios. Vamos a avanzar al siguiente, que es el gozo. El otro aspecto del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Cuando no estamos hablando de una alegría natural. El gozo no es una alegría pasajera, una alegría natural. El gozo es una característica espiritual. Es una marca espiritual en la vida del creyente. Es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. No podemos ser felices sin tener el gozo del Señor. No podemos ser felices en la vida si no tenemos primero el gozo del Señor. Pero podemos estar gozosos sin necesariamente estar felices. ¿Sabías eso? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que no podemos ser felices a menos que tenga el gozo del Señor, pero puedo estar gozoso sin necesariamente estar feliz? Mira lo que dice Juan 15:11. El Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor está hablando de su gozo. Está hablando del gozo del Señor Jesús, del gozo de Dios. Dice, estas cosas yo los he hablado para que el gozo de Dios esté en vosotros. Miren qué cosa más maravillosa. Poder entender con nuestra mente y con nuestro corazón que Dios quiere compartir su gozo con nosotros. No estamos hablando de alegría pasajera. No estamos hablando de una felicidad sujeta a las circunstancias. El cristiano entiende
que aunque el dolor toque nuestra puerta y aunque el dolor pueda robarnos la felicidad, no nos puede quitar el gozo. El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, el que ha entregado su vida a Cristo, sabe muy bien que los problemas podrán robarnos la alegría pasajera, pero no pueden robarnos el gozo, que es algo espiritual. Aún en los momentos